Ruego a Dios que hayan seguido siendo bendecidos y todos sus seres amados, todos seres amados, unidos en la Santísima Trinidad, tejiendo vida eterna, siendo testigos del Evangelio de Jesús, Cristo resucitado y resucitador, en amor, misericordia y justicia divina. También su servidor, amigo y hermano, avanzando en pobreza, humildad y en obediencia, trayendo este legado de Dios en gracia del Espíritu Santo, verbo, acción creadora, fuerza transformadora. Hoy, 4 de mayo del año 2023, aconteciendo en gracia de Dios, un poco arriba de la hora de tercia, una hora después, tercera parte, entre la hora de tercia y la hora de sexta, según el pueblo de Israel. Y en meridiano del Ecuador, 12 del mediodía. Hacia allá apunta este día, si Dios lo permite. Pero ya hemos recorrido desde las 6 de la mañana, en que, en gracia de Dios, se aconteció con la escuela de la Fundación Amaya, escuela de evangelización, previa a esta, su escuela de la conciencia ambiental, Rubén Amaya Morales, su servidor, amigo y hermano, RAM, que en principio, como bien se decía, empresa unipersonal hace casi 30 años. Unimos hombre y naturaleza. En gracia de Dios ya ese puente que se tendía desde la ingeniería civil, la ingeniería sanitaria, y ya incursionando con la gerencia del ambiente, en la especialización, formulando un sistema integrado e integrador de gestión ambiental. También se decía sistema integral, tiene sus diferencias, porque es entre lo que más adelante, profundizando, habría de ser el pensamiento complejo, la teoría de los complexos o en las complejidades. No es lo mismo holístico que sistémico que sistemático. En lo holístico se pueden desarrollar elementos que no necesariamente han de conversar, aunque intencionadamente se quieren poner a conversar, sumando cada elemento como parte de un supuesto sistema que está en modelación, pero desde la perspectiva humana, en una lógica, en una quizás santa pretensión, pero una sola intención, desde quien tiene la forma de dominación. Y desde ahí imponer estilos de gobierno, estilos de negocios y estilos de asociación. Y hacían esos estilos unas supuestas lógicas que los definen, de la razón. Si es razón pura, es argumentación, pero a veces se va de ese compromiso ético y es simplemente un debate en tanto se ponen uno y otro a tratar de dialogar, dos lógicas, diálogo, pero no se ahonda en lo que es dialéctica, unidad de contrarios,
si son contrarios, ¿en qué se habrían de poner tanto en común, pero destacando lo que es diverso, distinto, quizá contrario? El afuera, el entorno, lo exterior, con lo que se tiene interno, interior, el ego del otro, o los egos de los otros. Y suplementarios en tanto escapa de esa relación bilateral que puede ir circulando. En nodos ya empieza a hablarse de redes en teorías de las organizaciones, Bertoglio, por hacer una referencia. La otra es teoría de sistemas, Van Bertalanffy. Para llegar a la teoría de complejidades, si no circula, ¿dónde se interrumpe la circulación? Deja de haber continuidad entre punto, línea, para conformar la figura, que es el plano, que es la mirada planimétrica, la vista, la lectura planimétrica, Descartes, cartesiano, que es la lógica de la razón ya llevada al plano, a la lectura en planta, a la lectura desde arriba, y eso ya tiene desde lo político una connotación, que no ha de ser la misma perspectiva leyendo desde abajo o leyendo en intermedio. Entonces empiezan la relativización. Y esa relativización del singular frente a otro singular, que es la unidad, si es sujeto, hay que ver la dimensión espiritual, la dimensión intelectual, la dimensión emocional, por hacer solamente una presunta caracterización o segregación o reducción de lo que son tramas. El entramado espiritual, hemos aquí desarrollado en Eka Ram, así como en Amaya, ya para esta profundización, que en gracia de Dios ya se hizo la previa esta mañana, y que se fundamenta ya para efectos de generación del conocimiento, de favorecimiento de la comprensión y por tanto la trascendencia en la coevolución. Todos esos ciclos de transformación que vienen de la inspiración divina, para bajarlo al corazón, a la comprensión humana y llevarlo a la razón, pero en todas las lógicas, similares, diversas, suplementarias. Pero ya la lógica vincula la mentalidad, el arte, la ciencia, la técnica. Si se mira el ámbito universitario o el ámbito de formación universal, partiendo de la básica, inteligencias múltiples, Howard Gardner, Tchaikovsky, entre otros, está la inteligencia emocional, Coleman. También Richard Boyatzis, más adelante se hablará de ello. Case Western Reserve University, la Universidad de Case en Estados Unidos, en Ohio, Cleveland, pero él es del MIT, Massachusetts Institute of Technology en Boston, Instituto de Tecnología de Massachusetts, que en la mente gerencial o en la gerencia emocional o en la cultura organizacional de las corporaciones, de las organizaciones, de las asociaciones, de negocios, business, ya hay una intención, ya hay un criterio, ya hay un horizonte de formación en el saber hacer y en el hacer, para que circulen lo educativo
lo científico y lo técnico. Y en este caso ya que se precisa desde la psicología organizacional, con Boyatzis, pero también está la sociología de las organizaciones, como una forma de organización social respecto de otra. Y está la antropología, entre esas tramas ya de sociedades que se van conformando, según las culturas. Y estamos hoy haciendo puentes en Antioquía, allá, en la cultura del pueblo de Israel, en las naciones del pueblo de Israel, en las comunidades del pueblo de Israel, judíos, pero también judaizantes, hablándose con Pablo, apóstol de los gentiles, según narra Hechos de los Apóstoles por parte de un discípulo suyo, amado, que es San Lucas, médico de familia aristocrática, historiador, investigador, escritor, autor sagrado del Evangelio de San Lucas, además del libro de Hechos de los Apóstoles, narrativas, versiones ex post de lo que han sido versiones lo más cercanas a la versión de Cristo, serían cristoversiones, que de manera fidedigna a ese sentir, pensar y actuar de Cristo, a su ser, vida y obra, en esas sucintas triangulaciones, y por obras hechas y acciones de sí mismo, tratan de armonizar. Y ahí es el amor, la misericordia y la justicia divina, como esa tríada que articula esos conjugados. Pero entra a ser lectura situada desde una perspectiva superior, una perspectiva intermedia, una perspectiva inferior. Que en la pobreza espiritual, como se ha conocido, no es de miseria material, no es pobreza material, no es de ausencia o carencias o deficiencias, no, al contrario. Pobreza espiritual es riqueza en no tener nada, en no saber nada del mundo, de las lógicas del mundo, el conocimiento humano, y no depender de infraestructura o aparato o artefacto humanamente hecho, para vincular con lo esencial, el amor. Por la misericordia llega el Padre Creador, el amor en Jesucristo, con el Espíritu Santo Paráclito. Y la justicia divina es la declaración, es el mandato divino, es la ley que viene de la ley mosaica, no tiene discusión. Eso no es para negociación ni para contradicción. Se hablaba de diálogos, dos dialectos, dos lenguajes, lógicas y acervos. Se podrá entender aquí acervo como esa articulación del arte, la ciencia y la educación. Pero se pretende es conversación, conversar con la versión de Cristo, Cristo haciendo la versión de vida de todo ser siendo creyente, así no creyente, elegido en el pueblo de Israel o no elegido por los gentiles o paganos, tres umbrales. En torno, dígase judíos, llamados a ser los primeros, a ser los padres, los patriarcas, los profetas, que desde la ley mosaica han venido en las sinagogas, y están los sacerdotes también en el templo, y los levitas,
los doctores de la ley, las escrituras sagradas, los libros sacros, y habrán de ser también cantos, música sacra, música sagrada, y otras tonadas que hay allí, ya por el arte. Y se van replegando hacia acá, viniendo de más de 3.600 años del pueblo judío, de las culturas, tradiciones y prácticas monoteístas en las religiones. Pero hay otras, además del judaísmo. Ya judaizante esa transición, conversión, cambiar de versión del judaísmo al cristianismo, con Pablo, apóstol de los gentiles, que hoy en la palabra de Dios, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, se versa, se documenta sobre Perge, Prisidia, en Antioquía, Pablo y Bernabé. Juan ya se devolvía a Jerusalén, o sea, se iba al interior, al pueblo de Israel, que esa es más jurisdicción, si se quiere llamar así, entendiendo jurídica en tanto ley, pero doctrinal o eclesial en tanto leyes adscritas a la iglesia cristiana y lo que eso implica en la vida sacramental, el bautismo, ya la celebración de la común unión, la fracción del pan, como se conocía en Israel, partir, compartir, repartir el pan que hacía Cristo. En el Jueves Santo se meditaba en la palabra de Dios allí hoy, en el Evangelio de San Juan, sobre esos tres actos: la común unión, la Eucaristía en la Santa Misa y la confesión, que es en la ordenación sacerdotal, con lo que hace unos días, ya casi mes, estamos en la cuarta semana de Pascua, de la Pascua del Señor, Cristo resucitado y resucitador, que anticipa hacia Pentecostés, que ya la gracia del Espíritu Santo en carisma que se repliega en dones, gracias y talentos para todos ser siendo creyente, bautizado. Pero es la confesión que hacen los hermanos in persona Christi, obrando por Cristo, administrando, como decía Fray Nelson Medina, la sangre preciosa de Cristo derramada en cruz y en su camino de cruz, y antes, por las flagelaciones, las imputaciones de cargos que le hacen sudar, así sea en seco, en frío, en rigidez, por el silencio, por su prudencia, por su obediencia al Padre Celestial para hacer su voluntad. Exuda la piel, como quien tiene el carisma, ha tenido San Pío de Pietrelcina, San Francisco de Asís, nuestro hermano, Faustina Kowalska, llegaron a tener estigmas. Y esa presión es desde el interior. Se refleja, se repliega, hay reflexión con doble C. Se ve desde afuera, pero si se estuviera haciendo la analogía con roca sería origen intrusivo. El enfriamiento progresivo, el magma que sale de adentro, esa lava candente, altas temperaturas, pues lo que podrá resistir la temperatura corporal, pero es una exudación, una liberación. Pero todo ello para poder vincular que la versión de Cristo en esa cristianización interior ha de poner a conversar las versiones que cada ser trae en su historia de vida y cómo ha venido tejiendo esa historia de vida, creyendo en Dios, creyéndole a Dios y creando con Dios.
pero en la Santísima Trinidad, porque es la unidad en la Santísima Trinidad para la universalidad del ser. Si se espera trascender, que es la visión que se está tejiendo para 2023, empezamos allí hablando del inicio, unimos hombre y naturaleza hace 20, 30 años. Ya, hoy, sitúa en estas coordenadas, Deus, autonomía. Decía la palabra de Dios en Felipe que el día de ayer, con el hermano Santiago, apóstoles de Jesús, frente a la pregunta de Tomás, Señor, muéstranos el camino. Y como es en el evangelista San Juan, con los yo soy, el Jesús ego sum, como decía Luis Fernando Palacio, sacerdote de la Arquidiócesis de Medellín, en Televid, en una de las Eucaristías, el Jesús ergo sum, ego sum, el yo soy. Yo soy el agua de vida eterna, le decía Jesús a la samaritana. Yo soy la luz del mundo, le decía Jesús al ciego en la piscina de Siloé. Yo soy el pan de vida, le decía a los apóstoles después en la resurrección. Cuando se les presenta, después de habérsele presentado a María Magdalena la primera vez, a los hermanos caminantes de Maús la segunda vez, y en el primer encuentro con los discípulos, que ahí no estaba Tomás. A la segunda vez sí, que no creía, tenía que meter el dedo en la palma de la mano, el agujero del clavo, y la mano en el costado donde se punzó la lanza por el centurión. Cuentan las escrituras que luego de hacer ello vio, ya por la fe, entró al corazón, o sea, se hizo sensible en amor, misericordia y justicia divina a esa situación del Cristo en cruz. Dolor, sufrimiento por la pasión, cerca la muerte, antes de la expiración. Pero en este acontecimiento que narra ayer el libro de San Juan, es el camino, la verdad y la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y hoy en la escena del lavatorio de los pies, que se venía diciendo allí, 3 sacramentales, la comunión y la confesión, estaba pues el bautismo, vinculante los 3, porque aparece la figura del traidor, Judas Iscariote, hijo de Simón Iscariote, quien, sentado a la mesa con Cristo, en su amor, misericordia y justicia divina a todos, creyentes, no creyentes, descreyentes porque dejaron de creer, o sea, gentiles, paganos, nosotros, seres amados, por extensión, de Antioquía allá, venir a Antioquia, provincia del Cartama, municipio de Jericó, donde se sitúa Ram, ya cerca más bien de las horas de sexta. Ahí vamos llegando. Y ahí la pregunta de Felipe, de uno de los hermanos, ¿quién era el traidor? Aquel con quien moja el pan en la mesa. Es una tradición muy del pueblo de Israel, comer a la mesa con las manos, todo circular la palabra, circular el tejido social allí en la mesa, circular de acuerdo a experiencias de vida y mojar el pan, en el caso de Cristo con el cáliz, representado en su sangre, en cruces agua y sangre, con el pan fundido por el fuego del sacrificio del Cordero, transformación, es el Espíritu Santo, el Verbo, acción creadora, fuerza transformadora. Pero ahí acontecía en ese escenario, lavatorio de los pies, servicio, servir. El amor, el servicio, la entrega, como un sacrificio de amor. En
Amar es la circulación que se da ahí. No hay negociación bancaria. Antes de contaminar el ejercicio con ese lenguaje tóxico, quede claro ello: el amor en circulación, el amante, el Padre Creador, el amado Jesús, su Hijo unigénito Salvador, Hijo de María Santísima, casta y pura y virgen, desde antes de concebir por obra y gracia del Espíritu Santo a Jesús, Hijo de Dios, y esposa de San José, su castísimo esposo y padre putativo de Jesús, que nos hace en ese legado hijos adoptivos, tanto de su Padre terrenal José como del Padre celestial. Pero no en la última cena. San José no había allí, no acontecía allí, pero por la vinculación con la familia de Nazaret. La divinidad encarnada en la humanidad, en María Santísima, con su vientre, como es madre, madre de la Iglesia, todas almas, todas esposas de Cristo, el esposo. Se venía meditando en estos días las ovejas, y Él es el buen pastor, nuestro Maestro Jesús, sacerdote eterno según el rito de Melquisedec y profeta. Allí entonces vincula esa relación. En cruz, ya como hijos, a través de Juan. Se ha meditado también en esa prefiguración, atravesados por la misma lanza del centurión que se decía ahorita allí, relativo a Tomás, Santo Tomás, es María, Jesús y Juan, el discípulo amado. Jesús y su Madre Santísima, y tú ser amado, ahí está la familia. Ya tú ser amado vinculas tu padre y tu madre. Se está hablando en orden natural. Y de ahí repliega ya lo natural, lo social, por la forma de organización social. Allá la familia Nahuín, aquí la familia que, en gracia de Dios, espaciotemporalmente conectados en el amor como la principal energía. Así se definió en Principios para la Educación, Cultura y Formación de una Conciencia Ambiental en el 2001. En la Maestría de Ciencias del Ambiente con Principios para la Educación, Cultura y Formación de una Conciencia Ambiental, que empieza a dar ya teoría, método y praxis de un sistema de gestión natural del orden natural, que es la actualización del sistema de gestión ambiental que se hacía referencia anteriormente. Además de ser técnico, científico y didáctico, ya vincula información, conocimiento e inspiración. No tanto se hablaba allí divina, pero sí inspiración, en tanto es innovación, auténtico, original, no innovación como clonación, repetición, multiplicación, pero multiplicación mala vida en términos de sumar partes, que era lo que se empezaba allí diciendo al inicio. Lo que es integrador es sistemático, es un continuum, es una trama, y las complejidades son en la complejidad, distinto a complicado, como decía en la escuela de Edgar Morán, lo difícil. En la práctica común del lenguaje tóxico, de la práctica tóxica de las instituciones, de las sociedades positivistas, materialistas, racionalistas al extremo, rechazan lo sistémico, lo dinámico y lo complejo. Entonces prefieren decir que el complejo es de los acomplejados. O como en alguna vez una estudiante o una discente, una alumna, en algún momento se hará precisión de los conceptos, decía: profesor, usted tiene la facilidad de complicarse, porque asumen como complicado difícil. ¿Y quién es el de la dificultad? ¿Quién es el que está complicado? ¿Quién es el que está enmarañado allí? ¿Es actitud? ¿Es inteligencia o es voluntad? Es vía en el orden natural. Voluntad propia acorde a la voluntad divina en el Padre Celestial, inteligencia propia acorde a la inteligencia divina en el Espíritu Santo Paráclito, y actitud propia acorde a la actitud de Cristo en la segunda persona de la divinidad. Seres amados,
dejamos allí esta reflexión por hoy. Dios mediante, seguimos mañana. Muy agradecido, un abrazo. Hasta pronto.